Cerca de la 1 de la mañana llegan provenientes de la lucha finca propiedad de José Figueres Ferrer, unos 100 hombres armados. Inician el ataque para el control de la ciudad de San Isidro del General. Sus objetivos, el resguardo fiscal, la jefatura política, el control del aeropuerto y la toma de 3 aviones de la compañía TACA DC-3. E inician el fundamental puente aéreo con Guatemala que provee de armas, municiones, hombres y la famosa Legión del Caribe. El ataque se inicia en la Talabartería Chacón, vivienda del líder comunista del Partido Vanguardia Popular. Ya al rato entraron los policías, bueno, esta gente, ¿verdad? Los militares, y comenzaron a tirar todo, a revolcar las cosas y a insultar y a golpear a mi papá y a mis tíos, a todos, ¿verdad? Y se los cogieron, se los llevaron. Nada más mi papá le dijo a mamá, bueno, usted trate de irse de aquí con nuestros hijos y con la abuela y las primas, y se va y se cuidan mucho. Traten de refugiarse en un lugar seguro. Y ya nosotros, cuando salimos de ahí, mamá lo que pudo cogió con unos motetitos de ropa, porque ella dijo, inclusive era cuando yo iba a llevarme unos juguetes, la muñeca, y mi mamá dijo, mañana, un día de estos, venimos, pensando que ya era una cosa pasajera, ¿no? ¿Verdad? La estrategia rebelde se inicia cerrando la carretera interamericana en construcción hacia Panamá. Tomar la ciudad de San Isidro significa aislar la zona sur del centro político y militar del país. Han comenzado los combates enfrentando a las fuerzas rebeldes con el gobierno para el control de la carretera. La sociedad costarricense vivía tiempos de violencia callejera, de insubordinación civil, desde tiempos atrás a las elecciones de 1948. El 8 de febrero se efectuaron las elecciones generales para elegir presidente de la República y diputados al Congreso General de la República. Fue un proceso electoral lleno de incidentes violentos e incluso sangrientos. El 28 de febrero, el Tribunal Electoral declaró provisionalmente electo como presidente de la República a Otilio Ulate. Según este órgano, Ulate había ganado a Rafael Ángel Calderón con 54.931 votos frente a 44.438. Habían votado 99.369 personas. Sin embargo, aparecían votando solamente el 57% del electorado. 75.919 ciudadanos no habían votado y el número de sufragantes había aumentado en 16.000. El cuadro de irregularidades se completó con un incendio de orígenes sospechosos con la documentación electoral el 9 de febrero. El doctor Calderón Guardia se negó a aceptar el veredicto y de inmediato pidió que se anularan las elecciones. El 1 de marzo, con una mayoría de 27 diputados, el Poder Legislativo decidió anular las elecciones presidenciales. Acaba de dictar o de terminar y aprobado el dictamen de mayoría del Congreso que anula las elecciones del 8 de febrero de 1948. Por 27 votos contra 19, el Congreso Constitucional de la República acaba de declarar nulas las elecciones para presidente celebradas el 8 de febrero de 1948, considerándolas un fraude. Figueres dio inicio a las hostilidades. En los años 40, en relación con el 48, bueno, o antes, porque nosotros para apoyar las garantías sociales hicimos manifestaciones de toda índole
hicimos mucha actividad. Y después, cuando se trató de defenderlas ya con el enemigo al frente, también hicimos mucha actividad. Nosotros íbamos por todo el país explicando qué eran las garantías sociales, de qué se trataba el Código de Trabajo, el Seguro Social. Ellos tenían miedo, no sé de qué, de dar la garantía social y no sé. Yo creo que por eso fue la guerra. No sé qué defendían. Nosotros sí sabíamos que estábamos defendiendo. Dígame. ¿De ahí? Las garantías sociales y que nos dieran las garantías. Nosotros luchábamos por las garantías sociales y queríamos luchar por eso. Pues a todo el mundo le parecía bueno. No era que una parte estaba con el código y el otro no, porque todos los que en ese tiempo no eran liberacionistas, bueno, todos los de la oposición, digamos, y todos encontraban que estaba muy bien. Tan fue así que cuando subieron y llegaron, ellos lo siguió apoyando, Liberación, y aumentándolo. Yo no veía como motivo por eso. Ellos era como la bandera de ellos, de decir que si no iban a la guerra a defender el código, como uno decía, por la libertad, y que todo el mundo lo veía, y por la libertad del sufragio, y por todas esas cosas, ellos decían lo otro. Pero a lo menos yo, en la gente de ese tiempo, nunca vi a nadie en contra del Código de Trabajo. No, la guerra fue, a mi manera de ver, porque no quisieron que Otilio Ulate, que había ganado las elecciones, llegara a la presidencia. Mami siempre fue de la teoría de que a pesar de que papá había triunfado, era que papá lo dejara así y reconociera el triunfo de Ulate, aún a sabiendas de que él había ganado las elecciones. Y ella con otra serie de personas, trataron de hablar eso con papá, y otra gente que pensó diferente, y al final la decisión pues se tomó de que, bueno, como se ha visto en la historia, la decisión que tomó papá. Pienso que se pudo haber evitado, porque si las causas de esa guerra fueron hacer que no persistieran las garantías sociales, de por sí al tiempo el mismo gobierno de Figueres apoyó las garantías sociales y dejó que se desarrollaran. ¿Pero qué pasó? Que a la hora de las elecciones hicieron un fraude como nunca se ha visto. Imagínense que aquí, en Piedades, habían solo 37 picadistas, contados con los dedos, y el resto éramos cortesistas. Pues resultó la votación al revés, al puro revés. Al amanecer del 9 de abril despegan en el aeropuerto de San Isidro del General 3 aviones DC-3 rumbo a la zona norte del país. El objetivo, transportar a los integrantes de la Legión del Caribe rumbo a la Hacienda Altamira, como primera escala en su ruta por tomar el control de Puerto Limón. Costa Rica, en 1948, es un país con un proceso de diferenciación social acentuada. En lo político, la estructura de partidos tradicionales es estrecha. El caudillo y sus allegados deciden qué hacer y cómo hacer. Los procesos electorales en general son fraudulentos y el arreglo político es una práctica. La movilización popular en la década de los 40 es intensa. Las manifestaciones del 1 de mayo de 1943 concentraron unas 40.000 personas en apoyo a las garantías sociales y al Código de Trabajo. El descontento también aumenta. Los artículos de consumo básico escasean. El desorden administrativo y la corrupción del gobierno es evidente. Los beneficios de las reformas sociales no llegan a las mayorías, sobre todo al empobrecido campesinado. Centroamérica vive los inicios de la Guerra Fría.
Las condiciones sociales de la clase media mejoran. Se da la reapertura de la Universidad de Costa Rica en 1942, la promulgación del Código de Trabajo y las garantías sociales, la apertura de la Caja Costarricense del Seguro Social. También las organizaciones populares y gremiales crecen y se fortalecen, como nuevos sindicatos, gremios de educadores y grupos políticos. Las estructuras electorales no dan el espacio suficiente. Las mujeres, los afrocaribeños y los indígenas no tienen los derechos ciudadanos. Hay marchas por la paz y en contra de la guerra organizada por mujeres. Los machetearon, casi los matan. Y eso fue terrible, Venecia. Entonces ya claro, ya los hombres todos se fueron y nos quedamos solo que las mujeres. Yo vi a la pura parte de mi suegra. Y entonces con ese susto y todo eso, entonces yo me fui para donde mi mamá, que también era en el puro centro. Y yo de mi marido no volví a saber, hasta los días supe que estaba en la Josefina. Porque ellos creían que estando todos unidos era más fácil para no se los pudieran coger así y llevárselos, porque como se los llevaban. Los liberacionistas apedreaban la casa de nosotros, porque éramos calderonistas, ¿verdad? Y los, recuerdo una palabra que usaban en esa época, los botellas, no sé qué otro tipo usaban qué términos para los calderonistas, ¿verdad? Bueno. Así es que vámonos nosotros de aquí también, dice, porque si no nos llevan. Entonces mami alistó una bolsa ahí, un saco con ropa y nos puso los zapatillos y nos fuimos. Nos fuimos allá para una parte donde se llama La Unión. Eso queda carretera Venecia. Yo lo que recuerdo es muy personal, porque nosotros pensamos en que lo mejor era huir de aquí, porque se decía que aquí iba a haber combates. Tenía un pobre, unos cerdos, y se los quitaba, porque ellos eran los que mandaban. Y nadie podía mover un dedo porque la ley eran ellos. Esa era y el resguardo los apoyaba a ellos. Entonces yo hallé todo el tiempo que fue justa la revolución y que gracias a Dios que se ganó. Soldados que habían en Altamira, pero es decir, de la gente de don Otilio Ulate, de los que estaban allí, ellos hicieron fuego contra los aviones y vimos cómo pasó un avión en llamas, que ya venían de regreso a San José. La gente hasta cierto punto era ignorante en todos los campos, ¿verdad? Y por supuesto en la política, por supuesto que más se profundizaba, ¿verdad? Porque la gente se peleaba casi que sin saber ni por qué, ¿verdad? Puerto Limón, el principal puerto atlántico de Costa Rica, fue atacado al amanecer del domingo 11 de abril por fuerzas rebeldes. Llegaron por aire a Portete, 2 millas al norte de Puerto Limón. El pueblo limonense, al igual que en el resto del país, celebra el Día de Juan Santamaría, la festividad del legendario héroe de Costa Rica. Después de los intensos combates callejeros, un avión rebelde bombardeó los cuarteles del ejército en la ciudad de Limón. Su rendición se obtuvo luego de un segundo bombardeo en la tarde. El domingo en la noche, reportes telegráficos fragmentarios indicaron que el puerto de Limón se encontraba en manos de las fuerzas insurgentes de la oposición. Amanece Limón como un verdadero campo de batalla. Limón creció alrededor de la línea del ferrocarril y el enclave bananero de las multinacionales. Sus pobladores fueron traídos de Jamaica, antiguos descendientes de esclavos que fundaron con su trabajo y empeño un pueblo de migrantes. La capital y las ciudades del Valle Central, donde se concentró el poder político y social, se desenvolvía encerrado en sí mismo, racismo y olvido hacia otras partes del país. La población limonense no tenía los derechos de la ciudadanía costarricense. Sus habitantes permanecieron siendo jamaiquinos, chinos o bribris. Para los limonenses, el ataque a Limón fue una sorpresa. Limón fue tomado por su estratégico puerto y su ferrocarril que comunicaba al interior del país.
Yo me fui para el mercado, caminaba por el lado del Tajamar y yo escuchaba los disparos, pero nunca me imaginé que fueran tiros. Qué tontera. Ahora yo tenía 11 años, no estaba pensando en una revolución ni nada por el estilo. Y pasamos tiempos de susto y yo creo que había oscuridad después de apagones después de eso y aquella cosa, aquel miedo de salir de noche y después de mucho tiempo después se hablaba de la revolución del 48 y la guerra del 48. Al hermano lo llevaron a la guerra, entonces le dieron armas y lo equiparon para que fuera a la guerra a pelear. Entonces cuando él ya tenía su metralladora en la mano, su balaú, como dicen, él se acobardó ya al final. Y entonces él dijo que no, que él no nació para matar. Entonces ahí mismo desde el ejército le dispararon a él y lo mataron ahí mismo. Esa es una historia que me cuenta mi esposo, ¿verdad? De un hermano de él. Y entramos creyendo que íbamos a ser los primeros y al entrar estaba toda Batán ya reportado, forraron la zanja con hojas de abacá y todo el mundo metido ahí como familia. Llevábamos sacos con comedera, ropa, sábanas, bueno, de todo un poco. Y eran ciudadanos de segunda clase, entonces si el gobierno no tenía interés en ellos, ellos tampoco tenían interés en participar políticamente. Eso fue el mensaje que yo recogí. Las fuerzas de la oposición avanzaron desde los puntos fuertes de su líder José Figueres, hacia el Valle de la Estrella en los territorios costeros del Atlántico al sur de Limón. Las fuerzas conjuntas atacaron por el norte y por el sur. Un estallido rebelde en San Carlos contactó con otro movimiento rebelde en San Ramón, 45 millas al noroeste de San José, donde se dieron fuertes combates en los últimos días y donde, según la oposición, han infligido graves bajas al gobierno. Si este movimiento contacta con el ataque a la costa atlántica y se encuentra con las fuerzas del Frente Sur, esto significa que el Valle Central, cuyo centro es San José, sería rodeado por fuerzas de ataque rebelde desde el noroeste, el este y el sur. La mujer juega un papel preponderante en la guerra, hasta ahora olvidada en los textos históricos. En las diferentes regiones del país se desempeñó con una gran participación, brindó apoyo en la preparación de alimentos, en la enfermería, en la elaboración de uniformes, al frente de sus familias, mientras los hombres peleaban o se refugiaban. Otras desempeñaron papeles poco tradicionales, como en los puestos de vigilancia en los cuarteles, alistadoras de rifles, correos clandestinos. Un día que venía una tarde, que venía de San José con unos boletines en el Alto de Ochomogo, pararon la cazadora en ese entonces. Entonces ella, del susto de que la iban a registrar y la encontraban, imagínense que antes castigaban duro, ¿eh? Entonces ella acogió los papelitos, los masticó y se los tragó. En el tiempo de que estaban en la guerra, sí, queríamos ayudarles a cocinar y a servirles la comida, ¿verdad? Pero ya después que todo pasó, ya uno no volvió a nada de eso. Bueno, cuando don José Figueres llegó al amanecer. Entonces, el efecto que a mí me hizo, pues yo no sé a las demás personas qué efecto les haría. Para mí fue como la salvación. Al principio, donde se oían las balaceras y todo eso, sí hubo balaceras. Eso da miedo, ¿verdad? Da temor, pero después donde dijeron que era José Figueres el que había llegado, ya cambió. Claro que había abusos de ambos lados. Esto en calidad de defensas también, supongo. Creo que todavía no teníamos el voto, pero sí, ya estaban muy metidas las mujeres. Todos íbamos arriba donde llamamos ahí por el mercado, a hacer pelota. Una noche iban a bombardearlo. Entonces, todas las familias buscaron su refugio. Es lejos, ¿verdad? Nosotros nos fuimos para San Rafael con los chiquitos que habían aquí y gente mayor, ¿verdad? Era salvar la vida. La juventud que hoy es liberacionista, que era realmente ulatista, ¿verdad?
provocaba mucho a la policía de Cartago y había muchos encuentros entre ellos. Y encuentro una noche, nunca olvido, que desnudaron a un policía y lo mandaron al cuartel así desnudo. Y pues uno se asustaba porque no estaba acostumbrado a oír tiroteos y que llegaran a las casas, ¿verdad? Estaba la gente muy peleona, muy tensa. Al colegio de San Luis, ahí los tenían presos. Y nosotros pasábamos las esquinas porque seguía habiendo el tiroteo del cuartel hacia el colegio, ¿verdad? Así, las fuerzas de don Pepe y los que estaban en el cuartel. Y nosotros nos íbamos a ras del suelo a pasar las esquinas para poderle llevar comida y algo a ellos. Y así íbamos muchas mujeres. Y de ahí, del parque, de la parroquia, de las ruinas de la parroquia, había otro ejército que disparaba para el cuartel. En el cuartel hubo mucho muerto, ¿verdad? Por supuesto. Que esa guerra se hizo cabalmente por las leyes sociales. Que había un grupo de la oligarquía de Costa Rica que no les convenía que hubiera esas leyes, ¿verdad? Y buscaron pretextos. Eso lo creo yo firmemente, ¿verdad? Sí, la batalla muy sangrienta, dice que muchísimos muertos, cosa que yo hasta ahora hace poco me doy cuenta de eso, de que había mucho muerto, que hubo mucho muerto, que yo no sé si será cierto o no. Claro. Otras columnas del gobierno se internan por el sureste avanzando hacia Santa Elena. En Santa María de Dota, base del cuartel general de la oposición. Los comunistas se integran desde el Pacífico Sur con la columna denominada Los Linieros, constituida por obreros bananeros bajo el mando de Carlos Luis Fallas. Buscan romper el control de San Isidro y posteriormente avanzar hacia Cartago, donde son derrotados al sur de la ciudad, en la batalla del Tejar. 17 de abril. La situación en Costa Rica es en extremo grave. El cuerpo diplomático se reunió en la Embajada de México para dar término a las negociaciones. El 19, en presencia del cuerpo diplomático, el presidente Picado y Benjamín Núñez firmaron un pacto que puso fin al conflicto. Y las fuerzas comunistas se reúnen en el Alto de Ochomogo. Los dirigentes Manuel Mora, Carlos Luis Fallas, acuerdan de poner las armas con los dirigentes José Figueres y Benjamín Núñez. Es verano. El calor en casi todo el territorio nacional es implacable. Las operaciones militares fueron planeadas con rigurosidad y estrategia de buenos militares. Operaciones aéreas y operativos terrestres. Murieron cientos de ciudadanos. Los caídos fueron incinerados, cavaron fosas comunes y aún hoy yacen sin nombre y olvidados bajo tierra. Las carreteras son parte del escenario de la guerra. Los puertos, Limón y luego Punta Arenas. Entonces los otros muchachos que estaban escondidos ahí cerca, que oyeron la balacera y todo eso, se fueron saliendo a ver qué había pasado. Ellos sí sabían que nosotros nos habíamos pasado para el rancho. Entonces, querían saber si a nosotros nos había pasado algo y también a Baby. Y se fueron como detrás, y cuando ellos estaban en una curva, después del rancho, en una curva atravesando el río, los del camión, los policías, vieron gente ahí como entre la maleza, ¿verdad? Y pararon el camión, y entonces los vieron y empezaron entonces a través del río, unos a un lado y otros al otro lado del río, a dispararse y a insultarse. Ah, sí, lo metieron a la cárcel, lo llevaron primero que él y después lo llevaron a él. Y después me llevaron a mí. Estaba sobrecargada la cárcel de presos políticos. Y en la noche los sacaban a la plaza. Y ahí disparaban y disparaban. No los mataban, pero solo por asustarlos. Torturas, pues, psicológicas, digamos. Sí, aquí hubo torturas, no se puede negar. Inclusive lo colgaron, ¿verdad? Lo iban a hacer morir ahorcado.
Entonces parece que en los últimos momentos, cuando ya tenía la soga, que inclusive le dejó una seña en su garganta, alguien apareció, no sé quién intercedió por él y desistieron de matarlo, ¿verdad? De ahorcarlo. Hacia el norte, toman el cuartel de Liberia, encarcelan, luchan los que defienden al gobierno, pero son vencidos. Caminan, pasan vencidos, hacia el exilio por la carretera interamericana. Llegamos como a la 1 de la mañana a el puerto de Bolsón. Atravesé el puente para pasarme al puerto de Ballena a tomar el bus, que era un camión de carga que lo habían forrado, ¿verdad?, de madera roja. Le llamaban el Cacique. Me subí al bus y ahí esperé y vi llegar 3 lanchas ya a las 3 de la madrugada. 3 lanchas totalmente llenas, pero así, hasta en las toldillas, lo que es el techo de las lanchas, le llamábamos toldillas. Pero así, mire, como sardinas, pero así. De solo hombres calderonistas que venían ya huyendo. Aquí en Guanacaste no sabíamos que ya esto se había dado vuelta, que ya el gobierno de don Teodoro ya era cosa del pasado. De la entrada de la tropa derrotada, que venía de San José, a cargo de un general Soto, pasó por aquí, por Liberia, pero se vino anunciando con disparos y disparos que no sabíamos de qué se trataba. Liberia estaba pues asustadísima la gente. Después ya sí supimos que es que iba la tropa derrotada hacia Nicaragua y la orden que vino es de que los dejaran pasar desarmados. El 24 de abril, José Figueres entra a San José a la cabeza de su ejército. Y así finaliza la guerra civil más sangrienta en la historia de Costa Rica. Fueron muertos aproximadamente 2.000 hombres, de los cuales poco menos de 100 eran revolucionarios. La Junta, una vez instalada, ha dado inicio a un proceso de represión y ataque a calderonistas y comunistas. Son intervenidos los bienes de las personas relacionadas con el régimen anterior. Se establece por decreto de la Junta el Tribunal de Sanciones Inmediatas contra los calderocomunistas de menor rango, por delitos de saqueo, abuso de autoridad, robo e incluso homicidio. También se formó el Tribunal de Probidad contra la alta dirigencia calderonista, que contaba con bienes económicos y a los cuales se atribuye el delito de enriquecimiento ilícito. Se incautan los bienes de Teodoro Picado y Calderón Guardia. Las turbas entran a sus casas y estas son desmanteladas. Los empleados públicos son despedidos sin responsabilidad patronal. Todos quedamos destituidos del trabajo de nosotros de maestros, ¿verdad? La mayor dureza la viven los comunistas. Son perseguidos, la cárcel, el exilio y la clandestinidad. Salir después en esa forma tan terrible, dejando todo como tirado, era una cosa muy, muy dolorosa, sobre todo sabiendo que mi problema era el problema de tantos compañeros que se tuvieron que ir del país, que se tuvieron que dejar todo. Yo los veo muy despistados, muy desinteresados. Ni siquiera saben por qué fue la guerra. Que no, la guerra no debe ser porque las guerras no deben de ser. Pero si uno lo agreden, tiene que defenderse. Para que se forme una idea de cómo estaba la familia, la gente costarricense envenenada. No nos podíamos ver unos con otros. Era triste el momento, porque yo diría, no quedó piedra sobre piedra. Y entonces hubo mucha hambre por aquellas personas destituidas que tenían años de tener un mismo puesto, por humilde que fuera, pero era el pan de su familia. Lo cierto es que nosotros sentimos en ese tiempo que las pasiones se habían desbordado y que los dos grupos estaban en una situación
de encuentro, de rivalidad, pero terrible. De no registrar las voces de las y los protagonistas, corremos el riesgo de que nuestra historia quede reducida a un pequeño rótulo, casi imperceptible, que señaliza una de las avenidas más ajetreadas de esta ciudad.